Prácticamente estamos listos para iniciar esta 11ª reunión de la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Me permitiré leer el orden del día que está establecido para esta reunión. 1, lista de asistencia. 2, lectura y declaración del quórum, 2, lectura del orden del día. 3, aprobación del acta de la sesión anterior. 4, informe de los asuntos turnados a la comisión. 37 turnos de proposiciones con punto de acuerdo de la sesión del 29 de julio del 2015 y 28 turnos de proposiciones con punto de acuerdo de la sesión del 5 de agosto del 2015. 5, análisis, discusión y en su caso aprobación de 72 proyectos de dictamen de proposiciones con punto de acuerdo. 6, asuntos generales. Y 7, clausura de la sesión. Le preguntaría al señor secretario, quien hará sus funciones en esta reunión de secretario de la mesa, al compañero diputado Alejandro Montano Guzmán, si tenemos el quórum legal para poder llevar a cabo esta sesión. Diputado Alejandro. Señor presidente, tenemos quórum legal para tener sesión. Hay 9 legisladores de 15. Perfecto. Por lo tanto, se declara el quórum legal de esta 11ª reunión de la segunda comisión. El siguiente punto sería aprobar por los integrantes de esta comisión el orden del día que en tiempo y forma se les hizo llegar a todos y cada uno de ustedes. Si no hubiera ningún inconveniente en el orden del día que cada uno de ustedes tuvo en su poder, por favor manifiéstenlo en la forma acostumbrada. Aprobado el orden del día. Igualmente, en la misma circunstancia, como punto 3, la aprobación del acta de la sesión anterior. De no haber ninguna consideración sobre esta acta, también le solicitaría su aprobación en la forma acostumbrada. Aprobada el acta de la sesión anterior. Enseguida, pasaríamos al punto 4, que sería el informe de los asuntos turnados a la comisión. Son 72 asuntos los turnados a esta comisión, por lo que, como lo hemos venido haciendo en cada una de las anteriores 10 sesiones y esta 11ª, también en virtud de los acuerdos tomados la sesión anterior llevada a cabo la próxima pasada semana, donde por considerar que no habían llegado a tiempo los dictámenes a cada uno de los legisladores sobre los resolutivos que se preveían acordar, se dio un tiempo a la Secretaría Técnica y a los técnicos de cada una de los diputados y senadores para que pudieran ponerse de acuerdo y lograr llegar a tener los dictámenes correspondientes. Sin duda se hizo un trabajo intenso estos últimos 8 días para tener los resolutivos en manos de nosotros a tiempo y forma, las 24 horas establecidas por acuerdo de esta misma comisión. En consecuencia, si alguno, compañera o compañero legislador, desea reservar alguno de estos 72 dictámenes en función de haberlos tenido en su poder a tiempo y pudiera querer hacer alguna consideración, estamos abiertos a esa reserva. Sí, diputada María de Lourdes. ¿Sí eres María de Lourdes o no? Ah, bueno, es que te vi ahí. Graciela Saldaña, perdón. Vi ahí el indicador. Sí, gracias. Buenos días. Graciela Saldaña. Es el número 10 y el número 13, por favor, senador. Número 10 y número 13, reserva la diputada Graciela Saldaña. Me disculpa, diputada, aquí tuvimos un error, causa de que me puse a ver ¿Algún otro legislador o legisladora que desee reservar algún dictamen? Pues de no haberlo, le solicitaría a esta presidencia consideráramos aprobados el resto de los dictámenes. De ser así, lo manifestamos de la forma acostumbrada.
Aprobados por mayoría el resto de los dictámenes. Para efecto de proceder a que se puedan registrar en tiempo y forma y ser en su mayoría una gran cantidad de dictámenes, solicitaría a esta comisión pudiera ser por parte de la Secretaría Técnica, nos hiciera llegar la última hoja de las firmas de cada dictamen para irlos firmando en medida que desahogamos los puntos reservados por la diputada Graciela Saldaña. Si fueran tan amables, por favor, de irlos firmando para que puedan registrarse hoy antes de las 3 de la tarde y puedan ser considerados en la sesión del día de mañana. Les suplicaría que lo pudiéramos hacer, ese ejercicio, por favor, porque son 72 dictámenes y nos lleva algo de tiempo. Entonces pasaríamos en consecuencia a la reserva de la diputada Graciela Saldaña del dictamen 10º y 13, según tengo entendido, partiríamos del 10º en primera instancia. Diputada, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En el sentido de una propuesta a la Comisión Permanente, en donde se exhorta respetuosamente a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar a esta soberanía respecto al cumplimiento de la resolución emitida en torno al amparo directo 534/2013, dirigidas al Gobierno del Estado de México y a la Procuraduría General de la Justicia de esa nación. La propuesta que nosotros hacemos definitivamente es de redacción. La propuesta es, en el primer punto, es la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dice en la redacción, saluda las declaraciones de alerta de género en los municipios de Catepec, de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, etcétera, o entre otros. La redacción, presidente, secretario y mesa, compañeros y compañeras, es la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión saluda las decisiones o la decisión de emitir las declaraciones de alerta de género en los municipios, etcétera, etcétera. Dado que saluda las declaraciones de alerta, nos parece solo una cuestión de redacción que no es así, sino más bien saludar y hacer énfasis en la decisión de emitir las declaraciones de alerta. Sería agregar, saluda la decisión de emitir las declaraciones de alerta. Ese es en ese sentido. ¿Alguna cuestión en contra de este anexo de la diputada Graciela? Fortalece, yo diría, más que perjudicar, no habría ningún problema de la presidencia. Si no hay problema de los legisladores y estamos de acuerdo con lo que plantea la legisladora Graciela, por favor de manifestarlo como lo estamos acostumbrando. Aprobado. Se agrega, saluda la decisión de emitir las declaraciones de alerta de género. Gracias, diputada. Continúa usted con la palabra con el dictamen número 13, reservado por usted misma. Así es, nada más es hacer un comercial, senador. El 13, por favor. Del número 13, y sí, mientras se coloque, realmente no va a ser ninguna modificación, al contrario, quiero hacer un agradecimiento extensivo, y quiero comentarlo porque hace 2 semanas se tuvo a bien llevar a cabo un evento aquí en el marco de la Comisión Permanente, en donde el Senado, y lo voy a leer tal cual como quedó en el resolutivo único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 3 órdenes de gobierno para que en el ámbito de su competencia publiquen y difundan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de lenguas indígenas, con el propósito de fortalecer el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de nuestros pueblos originarios. Quiero agradecer infinitamente el apoyo en este sentido, dado que nosotros, y la verdad es que en este tema fue un acuerdo en el marco de esta presentación, se lleva por primera vez la impresión, no así la traducción que hicimos en conjunto, precisamente para tener la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la lengua maya. Y uno de los acuerdos es
por eso que yo pedí que me dieran la oportunidad de intervenir, es que se va a quedar ya de manera en ambas cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, la difusión en la lengua maya, porque en este maravilloso ejemplar que fue ya publicado en la Cámara de Diputados, está en la lengua, obviamente, está en español y está en la lengua maya, y que además tendremos el honor las dos cámaras de que todo aquel y aquella que quiera consultar y sobre todo defender sus derechos políticos, derechos humanos, puedan hacerlo en esta lengua. Y por lo pronto no tengo absolutamente ninguna modificación, sino agradecer y bienvenida esta posibilidad, senador, de que en el marco de esta comisión permanente tuviéramos ya la posibilidad de que todos nuestros hermanos de las diferentes etnias y lenguas puedan tener la posibilidad, no nada más de consultar, sino también tener un instrumento por el cual ellos puedan defenderse. Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias, diputada Graciela. Nos debería regalar un libro de esos acá. Sí, adelante, diputado Belauzarán, Sí, tiene la palabra. Bueno, primero, obviamente, reconocer a la diputada Graciela Saldaña por esta iniciativa que hizo con otros de hacer una constitución en maya. La única reflexión que digo es, ¿por qué nos tardamos hasta el siglo XXI para tener una constitución en maya? No, es una, la verdad es que es una gran idea y es algo tan elemental que uno se dice, ¿por qué lo estamos haciendo por primera vez ya entrados en el siglo XXI? Y eso habla del abandono en que estaban, de la discriminación en la que existían, etcétera. Entonces, yo celebro y felicito a Graciela Saldaña por esto, y por supuesto que dejo esa pregunta, ¿por qué nos tardamos tanto institucionalmente y como para darle estos elementos? Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, hay muchos otros pueblos indígenas con otras lenguas, y si no debiéramos también avanzar en hacerles accesibles las leyes y la Constitución en sus propias lenguas, porque creo que todos los que estamos aquí nos sentimos orgullosos de la pluralidad lingüística y cultural de nuestro país, lo vemos como una riqueza y me parece bien, porque además es fundamental, porque eso ayuda a defender derechos. Que conozcan la ley, que conozcan la Constitución, que esté en sus lenguas, eso les ayuda a conocer sus derechos y por lo tanto a defenderse, a protegerlos, a ejercerlos. Entonces, me uno a la petición de la diputada Saldaña y hacerle mi reconocimiento por tan importante labor. Gracias, diputado. Con estas consideraciones, senadora Marta Tagle, por favor, tiene la palabra. Pues por supuesto unirme al reconocimiento a la diputada Saldaña. Conocemos de su trabajo durante mucho tiempo en este tema y este exhorto me parece fundamental, y decirle que no solamente cuente con nuestra disposición para lo que se pueda hacer para que este exhorto llegue a buen término, el seguimiento que se tenga que dar, porque nos parece fundamental efectivamente para poder hacer llegar el reconocimiento de los derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sin duda, un tema fundamental es reconocer que hay una diversidad muy importante, pero particularmente en el tema de acceso de las mujeres a la justicia, existe un tremendo problema precisamente a raíz del reconocimiento que hay de que las mujeres son encarceladas cuando muchas veces ni siquiera saben por qué están siendo encarceladas, porque no se les hace llegar la justicia en su propia lengua. Entonces, este es un paso importante, pero me parece además que lo que debamos hacer en los diferentes órdenes de gobierno, desde esta representación, cuente con el apoyo para que se le dé seguimiento y esto se concrete en acciones de política pública específicas que finalmente hagan el conocimiento de todos los y las ciudadanas los derechos a los que tienen derecho, valga la redundancia, pero que además realmente se convierta en una realidad para nuestros hermanos indígenas. Gracias. Gracias, senadora. Con estas consideraciones y en virtud de no existir ninguna modificación planteada por la diputada que reservó este dictamen, sino al contrario, para fortalecer y reconocer el esfuerzo de esta legislatura por darle sentido a las lenguas indígenas, inclusive ampliando en la propuesta que en su momento sin duda hará el diputado Belauzarán para que se pueda ampliar a otras lenguas. Con estas consideraciones
los que estemos por aprobar este dictamen, que es el último que nos falta, por favor manifestémoslo de la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad. El siguiente punto del orden del día sería asuntos generales. En asuntos generales tiene la palabra el diputado Belauzarán. Sí, presidente, primero por un pequeño extrañamiento, porque íbamos a ser convocados para hablar con el nuevo embajador, o el que se perfila como nuevo embajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez. Íbamos a atender como hemos atendido a otros que son propuestos, y se canceló como si no tuviéramos ya suficiente tiempo sin embajador. Entonces me parece, no sé cuál fue la explicación, pero me parece desafortunado. Lo que sí quiero dejar muy claro es que el hecho de que hayamos estado tantos meses sin embajador en Estados Unidos, cuando eso evidentemente una relación prioritaria, evidencia cómo fue un pacto, prácticamente la entrada de Medina Mora a la Corte casi fue un capricho, no estaba preparado. Fue el capricho que le concedió el presidente a su amigo, y lo que ya se conoce como el Medinamorazo. Aquí en el Senado casi lo detienen por un pelito y no pasa el Medinamorazo. Pero la verdad es que esta lógica de poner amigos primero en embajadas de lujo y luego ya se cansó en Washington, pásele a la Corte, señor amigo transeccional, me parece que puso en duda la independencia de la Corte, lastimó a la institución de la Corte. Creo que también lastimó, hubo ciudadanos que se movilizaron y presentaron decenas de miles de cartas. Yo me precio haber sido invitado por Alejandro Madrazo, Jorge Javier Romero y Catalina Pérez Correa para suscribir la carta desde el principio. Fui de los primeros que apareció firmando la carta de Medina Mora, no personal. La gente que conoce a Medina Mora me ha dicho que es una buena persona, pero no es un asunto personal, es el asunto que cómo se deciden decisiones de Estado tan importantes. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estamos hablando de su autonomía y de su independencia. Y la pregunta que queda en el aire, perdón que lo diga, es: ¿de veras el que fue asesor jurídico del presidente, el que fue asesor de campaña del presidente, senador por el PRI y presidente de la Cámara de Senadores por el PRI, de veras también lo quieren hacer miembro de la Suprema Corte? Y la autonomía de la Corte, perdón, yo creo que esa es una institución fundamental y mal haríamos y mal se haría en manosear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos ya muchos problemas institucionales, como además debilitar a la Suprema Corte, y si no garantizamos su autonomía, mal. Pero bueno, lo que yo quería decir es que no sé la explicación de por qué Miguel Basáñez, ojalá nos dieran oficialmente, no viene a comparecer con nosotros para que ya se le nombre. ¿Por qué tenemos que esperar otro mes más para tener a un embajador ahí que se tuvo que trabajar porque no estaba preparado, porque evidentemente se improvisó a Medina Mora, amigo del presidente, para que llegara a la Suprema Corte como en tiempos del viejo régimen? Entonces, ojalá nos dieran una explicación de por qué Miguel Basáñez no está con nosotros para que nosotros lo demos y que se le diera el trato que se le dio a otros embajadores. Yo no conozco la explicación oficial porque primero nos invitan y luego lo cancelan. Ojalá nos dieran una explicación oficial de eso que sucedió. Gracias. Recogiendo la opinión del diputado Belauzarán, sería muy conveniente precisar que a este Senado de la República oficialmente no le ha llegado de parte del Ejecutivo en este caso la notificación oficial, para ser más preciso. Por lo tanto, esta segunda comisión no tiene en su poder este documento, salvo lo que hemos leído por los medios y escuchado hasta ese momento. Por lo tanto, se recoge la opinión del diputado, pero no tiene materia todavía esta segunda comisión para tal efecto. No habiendo otro tema de asunto general, compañera senadora Hilaria. Muchas gracias, presidente senador de esta comisión segunda. Solo para, me importa mucho enfatizar en el punto de acuerdo 32 relativo a la supuesta privatización de la salud de la Secretaría de Salud. Una breve moción, senadora, solamente para escucharla con mucho gusto, pero ya fue aprobado el dictamen, ¿no? Nada más con esa precisión. Bueno, solo manifestar mi beneplácito en este punto de acuerdo. Adelante.
y expresar mi preocupación porque se ha estado en los medios de comunicación y también en algunas otras partes del país tergiversado esta información, y celebro que en el seno de esta comisión permanente se dé y pase a la sesión posterior y quede un informe rápido, que las instituciones de salud nos llegue a esta soberanía con el objeto de informar al pueblo de México la realidad que guardan el Estado mexicano respecto en materia de salud. Muchas gracias. Gracias, senadora Marilaria Domínguez. Con estas consideraciones en asuntos generales, yo nada más quisiera, antes de cerrar esta sesión, es la última de esta comisión. El próximo martes tenemos el informe del presidente del Senado. Probablemente no tengamos oportunidad de sesionar, salvo lo que indica el presidente de esta comisión, el senador Armando Ríos Peter, y en el siguiente martes 25 tendríamos la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Social y el director de Coneval. Tengo entendido, así está convocado, por lo que muy probablemente esta sea la última sesión de esta comisión ordinaria. Quiero reconocer el trabajo de la Secretaría Técnica, las secretarías técnicas de los diferentes legisladores. Se logra abatir prácticamente un poco más del 80% del rezago que tenía esta comisión. Los puntos que quedan serán turnados a las comisiones respectivas, y también reconocer el trabajo de los compañeros legisladores federales de la 62 legislatura, que terminan también su encomienda, su encargo. Las golondrinas vendrán la semana siguiente, y en el Senado pues iniciaremos lo que será la 63 legislatura el próximo 1 de septiembre. Con esto, si no haber otra cosa, pues el diputado Belauzarán tiene la palabra. Por supuesto, soy respetuoso de la mesa directiva, pero la verdad es que pueden llegar puntos de acuerdo a esta comisión, y entonces ojalá pudiéramos encontrar una fórmula para que para poder hacer los que se acumulen, ya sea reuniéndonos antes de que sea el informe del presidente, o ya sea terminando la comparecencia de Rosario, etcétera, pero me parece que si llegan nuevos puntos de acuerdo, creo que no es la forma más responsable decir simplemente que se van, porque son puntos de acuerdo en la permanente. Entonces creo que no es feliz decir que estos son los últimos dictámenes que veremos, sobre todo porque pueden llegar y hay algunos asuntos que pudieran surgir. Entonces, que tuviéramos la flexibilidad para que al menos atendiéramos si hay algo importante que pudiéramos dictaminar. Esa es mi posición. Con mucho gusto lo platicaremos en Junta Directiva, con el presidente Armando Ríos Peter y los compañeros integrantes de la Junta Directiva, y de haber condiciones lo haríamos sin duda, diputado Belauzarán. ¿No? La última sesión, vamos a decir ordinaria, de la permanente será el miércoles 26 de agosto. Trataremos de ver hasta dónde es posible tener algún otro encuentro. Diputada Graciela. Sí. Muchas gracias. En el mismo sentido que mi compañero Fernando Belauzarán, siempre en un evento y en una actividad o en algún desarrollo de alguna labor que nosotros hagamos, siempre se dice esto no termina hasta que termina. Entonces, no, exactamente. Hasta el último minuto. Incluso en la misma ley electoral, ¿verdad? Pero sí quería comentarles que hay muchos mexicanos y mexicanas que esperan que sobre todo los temas trascendentales en nuestro país sean resueltos, y nosotros queremos sentir la responsabilidad y sobre todo exigir la responsabilidad de la 62 legislatura de terminar y terminar bien. Entonces sí pediríamos a todos los integrantes de la mesa directiva de esta segunda comisión que no termine, como dicen, con las golondrinas adelantadas, sino más bien porque los que están afuera y los que están acá adentro y los que trabajamos aquí nos merecemos cerrar como debemos de cerrar. Muchas gracias. Gracias, lo vuelvo a repetir, lo platicaremos en Junta Directiva con el presidente de la comisión, y sin duda recogiendo esas opiniones de parte de nuestros amigos legisladores, que entiendo que no se quieren ir, pero se va a terminar el tiempo. Pero bueno, sí, yo lo sé. O sea, gracias.
Todavía no clausuramos, ¿no? Pero bien. Pero sé que, presidente, tiene razón. Me preguntaron, usted, dígame, ¿qué es lo peor de la legislatura? Y tuve que contestar que ya se acaba. Que ya se acabó, ¿no? Con esas consideraciones, pues clausuramos esta sesión, siendo las 11:40 de la misma, y esperemos un acuerdo de Junta Directiva para ver si convocamos a una nueva reunión de esta segunda comisión. Gracias, y no se retiren, por favor, hasta que terminen de asignar los dictámenes para que puedan ser turnados a la Junta Directiva de esta permanente. Gracias. 70.